Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Crónicas, capítulo 24. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, para amado Jehová, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de leer tu palabra para poder aprender a conocerte más, acercarnos más a ti, Padre. Y que nadie, ni nada, ni nadie nos engañe en este mundo. Ayúdanos a tener la claridad que necesitamos. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, Padre. Y guíanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones y guíenos en todo momento, Padre, para poder servirte. Ayúdanos en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestro pensamiento, en lo que salga de nuestra boca, que sea siempre agradable hacia ti, que vaya siempre de acuerdo a tus deseos, Padre. Dejamos todo en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, ahora sí estamos listos para empezar con nuestra recopilación. Entonces, eh, los sacerdotes, que como sabemos eran los descendientes de Aarón, fueron divididos en dos grupos. Esto recuerdan que es todo lo que David hizo, organizó David antes de su muerte. Él quería que todo quede perfectamente organizado para la adoración que se iba a hacer a Dios en el templo y que todo esté correctamente hecho, ¿verdad? De acuerdo a lo que nuestro Padre desea, lo que Jehová desea. Entonces, los sacerdotes, que ya sabemos que eran todos descendientes de Aarón, fueron divididos en dos grupos. Uno dice en dos grupos. Y los hijos de Aarón, que eran Eleazar e Itamar, fueron designados jefes. Entonces, recordemos que Aarón tuvo cuatro hijos, que fueron Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar, ¿verdad? ¿Y por qué Nadab y Abiú no pudieron hacerlo? Pues Nadab y Abiú, que fueron hijos de Aarón, murieron antes que su padre. Y por eso es que Eleazar e Itamar quedaron a cargo de estas labores. Entonces, Eleazar, cuando Aarón muere, Eleazar se queda a cargo y él asume el sacerdocio. Y ya más adelante me imagino cuando Eleazar ya no está, quien asume es Itamar. Ahora, ¿qué pasó con Nadab y Abiú, que eran los primeros? Pues como dice, murieron antes. ¿Pero por qué murieron? Por desobediencia. Entonces ellos eran también, ayudaban a su padre en el templo, en el tabernáculo. Pero ellos tenían sus horarios que tenían que ir a encender el incienso, a dejar todo listo como Dios había designado y como había pedido que tenía que ser. Pero un día que ellos estaban tomando vino, se les ocurrió la brillante idea de ir a hacerlo antes de tiempo, para así poder dormir hasta más tarde y no tener que levantarse temprano a hacerlo. Recordemos que cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, cuando hacemos las cosas que nos parezcan más conveniente y no tomamos en cuenta lo que Dios nos enseña, entonces siempre lo que haremos estará errado, porque estamos haciendo no lo que Dios pide, sino lo que nosotros queremos. Y nosotros somos seres imperfectos. Y por nuestra imperfección podemos cometer errores, podemos errar. Entonces, en todo lo que hagamos, tenemos siempre que hacer las cosas como Dios nos dice. De esa manera sabremos que estamos actuando bien, que estamos haciendo lo correcto, porque no es lo que nosotros creemos, sino es lo que Dios, el Todopoderoso Creador, que es sabio y que todo lo sabe, nos dice. Entonces, si lo hacemos a su manera, sabemos que todo estará
bien. Pero si lo hacemos a nuestra manera, corremos el riesgo de que salga mal, de que nos equivoquemos por nuestra imperfección. Entonces, y esto es en la vida normal. Pero ¿qué pasa cuando son cosas santas? Cuando son cosas para Dios, cuando son cosas para glorificar a Él, cuando son cosas que Él nos ha dicho, que Él nos dice, que está escrito, como amarlo con toda nuestra fuerza, como adorarlo solo a Él, inclinarnos solo a Él. Eso es lo que Él nos ha dicho. ¿Y qué pasa si yo voy a un templo y veo algo que me llama mucho la atención y me inclino ante eso? Bueno, no pasa nada, me estoy inclinando ante una imagen. Sí pasa, porque estoy yendo en contra de lo que Dios me ha dicho. Dios dice, no te inclinarás ante ninguna imagen, ante nada. Entonces, si yo me inclino, es como si le estoy desobedeciendo a mi padre, le estoy dando la espalda a mi padre y diciendo que yo sé más que él, lo cual no es cierto. Nosotros jamás vamos a saber más que él. Es como que yo, no sé, invente un muñeco, cree un muñeco, le dé vida y luego el muñeco quiera saber más que yo. Es imposible, porque yo lo creé, yo lo hice. Y por más que él intente, jamás va a llegar a ser como yo. Entonces, ¿se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. Nuestro Creador, nuestro Dios Todopoderoso nos hizo y nosotros jamás vamos a poder hacer como Él. Es imposible. ¿Sí podemos llegar a ser mejores seres humanos? Sí, con la ayuda de Él, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Jesús, con todo lo que Dios, el Espíritu Santo, nos ayude y Jesús sí lo podemos hacer. Pero nosotros solos es imposible, imposible, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos dice algo, eso sí, no hay que ni dudarlo, que tenemos que hacer lo que Él nos dice, lo que Él nos pide. No hay que siquiera ni pensarlo. Lo que Él dice, se hace, punto. No hay más. Y eso es lo que tenemos que aprender a aceptar, lo que Dios nos dice, porque lo que Dios nos pide no es algo que no podamos cumplir. Lo que nos pide son cosas que sí podemos hacerlo y que no son difíciles. Ponerlo siempre primero, amarlo con toda nuestra fuerza. Y segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestro Padre es amor y lo único que quiere y desea es que nosotros vivamos en paz. Pero para eso tenemos que ponerlo a Él primero y hacer su voluntad, hacer lo que Él nos pide, ser obedientes, ser sumisos a lo que Él nos pide. Él es el perfecto. No nos dejemos llevar por lo que el mundo nos dice. Inclusive hay muchas iglesias, muchos sacerdotes que son aquellos lobos vestidos de cordero, que nos hacen hacer cosas que no va de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Entonces, si tú vas a un sitio y le preguntaron a Jesús cuando estuvo acá, Jesús, ¿cómo vamos a saber si alguien es realmente de ti, si alguien viene de ti? Y Jesús le dijo, de acuerdo a sus acciones. Entonces, si en nuestra iglesia vemos que el sacerdote, que el pastor, está haciendo cosas que no van de acuerdo con las enseñanzas de Dios, entonces estamos yendo a un lugar equivocado. Entonces debemos salir de ahí y buscar otras iglesias, otros templos, otros lugares donde nos sintamos que realmente se está haciendo la voluntad de Dios. Y mientras no encontremos, pues en nuestra casa podemos seguir orando y leyendo su palabra. ¿No saben cómo empezar? Abren el Nuevo Testamento y empiezan a leer un capítulo. No solo ustedes, sino ustedes con su familia. Lean un capítulo, traten de entenderlo, orando, siempre orando, pidiendo al Espíritu Santo que los guíe con el entendimiento de su palabra y el Espíritu Santo les dará el entendimiento. Recuerden que cuando Jesús estuvo aquí,
Muchos sabios estudiosos de la Biblia, de la palabra, nunca se dieron cuenta que era Jesús quien estaba ahí, el Mesías. Pero aquellos humildes de corazón sabían que era el Mesías, sabían que era el Hijo de Dios quien había venido. Entonces, seamos sumisos, leamos la palabra, pongámosla en práctica, seamos obedientes a ella. Y si donde vamos, asistimos, no leen la Biblia, no dicen lo que Dios enseña, que es amor, entonces sabemos que estamos en un lugar equivocado, ¿verdad? Y podemos empezar a buscar otro sitio donde nos sintamos mejor. Pero mientras podemos hacer la lectura de la Biblia en casa con nuestra familia. Entonces, Nadab y Abiú lastimosamente fueron desobedientes, entraron al templo, en el tabernáculo en el momento que no debían haber entrado, que no estaba dicho, y entraron al donde estaba el arca de la alianza, donde estaba el pacto de Dios, y esto hizo que Dios mandara fuego y los matara, porque habían pisado un lugar sagrado que solo el sumo sacerdote podía ir. Ellos estaban prohibidos de entrar ahí. Y fueron desobedientes a lo que Dios había dicho. De ahí que es tan importante ser obedientes en todo lo que Dios nos dice, ¿verdad? Que es solamente basado en el amor a Él y en el amor a nuestro prójimo y en el amor a nosotros mismos. Entonces, por esas razones, pues Nadab y Abiú murieron antes que su padre. Y entonces Eleazar e Itamar quedaron a cargo de tales labores. David dice, consultó con Sadoc, que era representante del clan de Eleazar, y con Ahimelech, representante del clan de Itamar, y luego procedió a dividir a los descendientes de Aarón en diversos grupos. Ahora, ¿por qué esos descendientes? Porque probablemente ya en ese tiempo ellos dos ya habían fallecido, ¿verdad? Entonces, procedió a dividir a los descendientes de Aarón en diversos grupos para servir en varios turnos. Los descendientes de Eleazar fueron divididos en 16 grupos y los de Itamar en 8 grupos. ¿Por qué se hizo esto? Pues porque los de Eleazar tenían más habilidad en hacer las cosas de dirigentes entre los descendientes. Tenían más habilidades de dirigir. Entonces, como sabemos, entre todos los seres humanos, cada ser humano tiene diferentes tipos de habilidades para diferentes cosas. Y eso no nos debe hacer sentir ni mal, ni menos, ni más. Simplemente es lo que nos toca. Entonces, porque vemos que en el mundo necesitamos de todo. Entonces, uno, tendremos que aprender a ser humildes. Segundo, tenemos que aprender a aceptar las habilidades que tenemos y a ser felices con lo que tenemos y no sentirnos ni menos ni más. Ahora, algo que Jesús sí nos dijo es que debemos aprender a ser siempre humildes y pensar en que todos los demás son iguales a nosotros, porque Jesús nos dijo que Dios nos ama a todos por igual, que no hay nadie más o menos, pero lo que sí, que el que quiera ser el mejor o el más grande en el cielo, tiene que ser el más humilde en la tierra. De ahí que Jesús les mostró esto, lavando los pies a sus discípulos, siendo Él el Hijo de Dios. ¿Se imagina? ¿Qué somos nosotros para sentirnos mejor que eso, verdad? Entonces, aprendamos a ser humildes y aprendamos a vivir como Jesús nos enseñó a vivir. Jamás nos sintamos mejor que nadie. Sintámonos igual que los demás. Porque es como Dios nos ve a todos, por iguales. Entonces dice, todas las tareas fueron asignadas a los diferentes grupos por sorteo, de modo que no hubiera preferencia, por cuanto había muchos hombres famosos y altos oficiales del templo en cada división.
Entonces, qué importante es esto. Hicieron un sorteo para que no hubiera preferencia. Entonces, siempre que hagamos algo en nuestra vida diaria, ya bien sea en el colegio, en los estudios, en la universidad, en el trabajo, en el hogar, en nuestra vida diaria, cuando nos toque o tengamos algún cierto poder y tengamos alguna forma de tratar de organizar algo, tratemos siempre de ser lo más sensatos y justos posible en todo. Entonces, si hay personas que se ofrecen a buena manera, si ustedes ven que son personas de buen corazón, que así sea, y si no, tratar de hacerlo en una manera justa, ¿verdad? Como en este caso se hizo a través de un sorteo. Pero en este sorteo que se hizo, dice, los nombramientos para ocupar los cargos se hacían por sorteo sin distinción de edad o rango, y todo esto se hizo en presencia del rey David, Sadoc, Ahimelech y los jefes de los sacerdotes y de los levitas. O sea, hacer de tal manera que no se vea una mano sucia, que no se vea que se está haciendo algo debajo, sino que sea muy transparente y de forma clara para que todos estén felices y contentos, y lo que les toque hacer lo hagan con amor, porque eso es lo que Pablo nos enseñó también en las cartas. Nos dijo que todo lo que hagamos en nuestra vida diaria, lo hagamos con amor, lo hagamos como si fuera para Jesús mismo que lo estamos haciendo. Entonces, lo importante es de ser siempre justos. Ahora muchos dirán, pero nadie me ve, yo puedo hacer lo que quiera, puedo designar quien quiera, y si puedo agarrar algún soborno o algún dinero, mejor. Pues no. Porque aunque ustedes creen y dicen que nadie los ve, que pueden hacer lo que quieran, eso es mentira, porque sabemos que Dios siempre está ahí y Él nos está mirando, ¿verdad? Él nos mira 24 horas al día, cada segundo, cada momento. Sabe lo que hacemos, sabe lo que pensamos y sabe las intenciones que tenemos cuando hacemos las cosas. Entonces, no podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que nadie nos ve y que Dios no se va a dar cuenta. Pues sí, y al único que realmente nos debe importar es lo que Dios piensa de nosotros. No nos debe importar lo que piensan los demás, si creen que estamos haciendo las cosas a escondidas o a ocultas, o se inventan cosas que no son verdad. Es ya problema de esas personas que están inventando. Uno se siente su corazón sano y tranquilo porque sabe que las cosas que están haciendo son transparentes, son justas, son neutrales. Uno pide la colaboración de los demás, tratan de hacerlo de una manera justa, transparente. Y si hay personas que hablan lo contrario, uno está tranquilo porque sabe que ha hecho las cosas bien, y por sobre todo que Dios está de testigo, porque es Dios quien está mirando todo lo que nosotros hacemos y nuestras intenciones. Entonces, tengamos cuidado con las cosas que hacemos, tratemos de ser siempre justos, porque es lo que Dios nos pide, es lo que Él desea. Y es lo que David hizo, ¿verdad? Trató de hacer las cosas justas, y por eso había personas delante de ellos, ¿verdad? Estaba él mismo, estaba Sadoc, Ahimelech y los jefes de los sacerdotes, o sea, las personas eh, que eran también cercanas a Dios, como era Sadoc y como era Ahimelech. Entonces, dice, todas las tareas fueron asignadas a los diferentes grupos por sorteo para evitar preferencias. Después, dice, cada grupo efectuaba sus deberes del templo en la forma que originalmente Dios había mandado por medio de Aarón. Entonces, todo lo que ellos hacían no fue nada inventado, creado o modificado, sino se basaron rigurosamente en cómo Jehová lo había dicho que hicieran desde los tiempos de Moisés, para que nada cambie y que todo esté de acuerdo como Dios quiere que sea.
También hubieron otros descendientes de David. Estos eran otros descendientes de Leví, como Anrán, Subael, el grupo de Reabías, el grupo de Izar, el grupo de Hebrón, el grupo de Uziel, el grupo de Merari. Y todos estos eran descendientes de Leví en sus diversos clanes, ¿verdad? Entonces, qué importante se dan cuenta nuestra descendencia, de dónde venimos, quiénes somos y cómo Dios bendice a estas personas, a todos estos levitas, por lo que hicieron un grupo en el tiempo de Moisés. Dios los bendijo y son bendecidos durante muchos años, durante muchas generaciones. De ahí la importancia que en nuestras acciones, para que quede marcada, porque Dios nos dice que cuando somos de Él, cuando somos personas que lo amamos, que somos obedientes, Él nos bendecirá no solamente a nosotros, sino a nuestras generaciones, a los nietos, a los hijos de los nietos, de los nietos, de los bisnietos, ¿verdad? Pero si nos alejamos de Dios, si hacemos las cosas a nuestra manera, no solamente estaremos buscando sufrimiento en nosotros mismos por nuestras malas decisiones, sino que también estaremos alejándonos de Dios, que es lo más triste. Porque si de por sí la vida es tan difícil, pero saber que teniéndole a Dios nos da esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante, y si sabemos que Él ya tiene el problema resuelto antes que nosotros tengamos el problema, nos da paz y tranquilidad en nuestro corazón. Entonces, qué diferente es aquellos que tenemos a Dios en nuestras vidas, porque nos da paz y confort sabiendo que Él está con nosotros y que Él nos va a soportar, nos va a dar el soporte que necesitamos. Mientras aquellos que tratan de cargar solos con una carga tan pesada, cuando ellos mismos se la pudieran entregar a Dios, ¿verdad? Y poder vivir una vida más liviana. Pero eso es nuestro libre albedrío, es nuestra propia decisión. ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Vivir una vida pesada, con una carga pesada llena de amargura? ¿O queremos tener una vida liviana y dejarlo todo en las manos de Dios y vivir en paz, haciendo su voluntad y sirviéndole solo a Él? Es momento de decidir y de hacer las cosas como Dios nos pide. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.